Bienvenidos y bienvenidas al 10º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, 20ª Semana Internacional del Diseño en Palermo. El coloquio se desarrolla desde el jueves 24 de julio al viernes 1 de agosto de 2025. En este coloquio estamos compartiendo 40 comisiones continuadas desde el jueves 24 con más de 600 investigadores e investigadoras. En esta oportunidad estamos presentando creatividad y biodiseño. Esta sesión está sesionando hoy, jueves 31 de julio, a las 14 horas de Argentina. El proyecto pertenece a la línea de investigación número 4, Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño. Es un proyecto desarrollado de manera colaborativa entre la Universidad Europea, Creative Campus España y la Universidad de Palermo. Aquí tengo a la co-coordinadora que ha trabajado conmigo en el desarrollo de este material, la doctora Esther Pizarro, a quien en breve estaré dándole la palabra. Creatividad y biodiseño condensa los resultados de la investigación en el cuaderno 256. Los cuadernos del Centro de Estudios están disponibles en palermo.edu en el área de publicaciones, así que ustedes tienen acceso a este material. Después vamos a estar colgando el link dentro del chat para que lo puedan visualizar. La línea de investigación Diseño en Perspectiva, de la cual soy la directora, trabaja pendulando entre dos grandes áreas. Una, la de las humanidades y las ciencias sociales, y la otra en el campo de las ciencias. Quiere decir que trabajamos en la frontera del diseño. Hay una serie, entonces, que trabaja en este vínculo diseño-ciencias y otra serie que trabaja en el vínculo diseño-ciencias sociales. Con el área o la serie de diseño ciencias trabajamos ya hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años de trabajo continuado con la Universidad Carnegie Mellon en el desarrollo de investigación colaborativa entre varias instituciones de un modelo de pensamiento y de diseño emergente que se llama Transition Design. Con ello ya tenemos 10 ediciones de cuadernos y con esta serie comenzó la fundación de la línea en el año 2014. A continuación, entonces, vamos a revisar un poco cómo inicia o de qué se trata esta otra serie que denominamos diseño bioinspirado. Dentro de esta serie la denominamos Visiones del Diseño, correspondientemente con que el diseño para la transición propone la creación de visiones sostenibles de largo plazo, es decir, creación de imaginarios. Y en el caso de diseño bioinspirado, nosotros ya llevamos aproximadamente 7 años de trabajo continuado con distintas casas de estudio. Uno es el Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética de la Universidad Internacional de Cataluña, con el doctor Alberto Esteves. Con él vamos a estar presentando en la comisión que sigue el cuaderno 262. Con él ya llevamos 3 ediciones en un apartado que llamamos Aprendizaje Bioinspirado. Y trabajamos también con la Universidad Luigi Vanvitelli de Italia, la Universidad Federico II, también de Italia, y con la Universidad Federal de Pernambuco, ¿sí? Con otros académicos, en donde estamos dando la continuidad al cuaderno 256 que estamos presentando hoy. En esta línea, digamos, esta subserie, podemos decir, trabaja más centrada en lo que es el biodiseño. ¿Qué estamos presentando hoy? Esta es una pero muy brevísima síntesis. Lógicamente, a medida que veamos las ponencias, todo esto va a estar mucho más expresado en extenso. Este proyecto, Creatividad y Biodiseño, como decíamos, está desarrollado entre la Universidad Europea de Madrid y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Es el proyecto 4.16 de la línea de investigación número 4 y pertenece a la serie de diseño bioinspirado.
El interés en el biodiseño ha tenido un precursor inicial que se llama William Myers, quien presentó a la biología como una herramienta sostenible para los diseñadores. Con los escenarios de crisis, este vínculo, diseño-biología, encontró un terreno fértil para su exploración según algunos disparadores, como la preocupación por los efectos ecológicos y sociales del antropoceno, los esfuerzos del diseño y los diseñadores en instaurar un diseño bajo la economía circular, la aspiración potencial de que el biodiseño pudiera reinventar procesos industriales, mermando así procesos contaminantes, como también un desarrollo orientado hacia una perspectiva más social y ecológica, más que tecnológica, basada en el hágalo usted mismo. Recientemente, y a la vanguardia de la experimentación, emerge el concepto de ecología material, que opera en la intersección de la biología, la ciencia, la ingeniería de materiales y la informática, con énfasis en el diseño y fabricación digital ambientalmente informada, según Neri Oxman. En el presente inmediato, la inteligencia artificial permea cada vez más los dominios y actividades, por lo que nos preguntamos cómo el diseño bioinspirado y extensivamente el biodiseño pueden y podrán interpretar las renovadas discusiones sobre el papel de la naturaleza, la relación con la biología y el avance de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en el ámbito del diseño y la arquitectura. Voy a dejar aquí, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a darle la palabra a la doctora Esther Pizarro. Ella comenzará el bloque de ponencias por la Universidad Europea y dará una introducción general acerca de cómo hemos venido trabajando y cómo trabajan ellos desde su institución estas temáticas. Adelante, todo tuyo, Esther. Estás boteada. Perdón, porque lo tenía de antes, sí, sí. Disculpad, que muchísimas Adelante. gracias, Daniela, por la palabra. ¿Me podéis confirmar si se ve la pantalla? Se ve perfecto. Vale, fenomenal. Pues bueno, la verdad es que es un placer y tenemos que dar las gracias todo el equipo de nuestro grupo de investigación, EcoVedelab, de la Universidad Europea, a la investigadora y a la profesora Daniela Di Bella, porque ha sido un camino que yo creo que empezaron las conversaciones, si no recuerdo mal, por noviembre, diciembre del 2023, ¿no? Probablemente. Y bueno, una cosa que al principio dijimos, bueno, y esto, creo que estábamos nosotros empezando a gestionar nuestro grupo de investigación. Pues la verdad es que se ha ido canalizando y bueno, pues para nosotros es un verdadero placer y un orgullo también, ¿no? El hacer esta primera colaboración y esperemos que tengamos más colaboraciones con la Universidad de Palermo y un poco pues compartir con todos vosotros pues un poco nuestras líneas de investigación que hacemos en el grupo. Somos un grupo relativamente joven, apenas llevamos un año de andadura y os vamos un poquito aquí a comentar, voy a ver si me deja pasar, vale. Un poquito nuestro grupo de investigación, como comentaba anteriormente Daniela, estamos ubicados en el campus creativo de la Universidad Europea. El nombre es Ecosistemas Creativo y Biodiseño Lab, EcoVedelab. En esta brevísima presentación nos vamos a mostrar quiénes somos, cuáles son principalmente nuestras líneas de investigación y el proyecto que hemos estado desarrollando este año, ECOMAT, que es un proyecto del que estamos todos tremendamente orgullosos y que nos está dando muchas alegrías y que esperemos que nos dé todavía muchas más, porque apenas está empezando a andar, como quien dice. ¿Quiénes somos el grupo de investigación? Vale, pues Perdona, Esther, sí, perdona. Creo que has compartido pantalla completa y solo vemos el PowerPoint. Estamos en el PowerPoint. No avanza la... ¿no avanza? No, Vale, estás compartiendo lo que es la interfaz del PowerPoint ahora. vale, perfecto. Entonces, tengo el problema que le decía, ¿cómo disminuyo las miniaturas? Donde está la regla vertical, te ¿Sí? puede salir un deslizador ahí. Vale, pero y entonces se ve con todo el del PowerPoint, porque, bueno, me voy un poquito, si no, aquí No, pero vale, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues dale ahí. vamos así. Venga, vamos así. Entonces, somos un grupo, como decía, voy a poner aquí porque está secuenciado, aunque yo no me vea.
¿Aquí lo veis? Se Sí. ve bien. Vale, perfecto. Somos un grupo de investigación académica que está enfocado en la convergencia del diseño biológico, la sostenibilidad y la innovación, tanto en el contexto de arte, ciencia y tecnología. Por otro lado, exploramos y desarrollamos soluciones creativas para desafíos ambientales y sociales contemporáneos que están dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por último, también estamos muy comprometidos con la creación de un impacto positivo en los campos tanto del arte como del diseño, la moda y la arquitectura. Estas son un poco nuestras líneas de actuación. El equipo está compuesto por todos integrantes, nos consideramos un grupo de investigación abierto, es decir, aquel investigador que esté interesado en nuestras líneas tiene las puertas abiertas para involucrarse y para también pues, aportar con su conocimiento al recorrido del grupo. ¿Cuáles son nuestras líneas de investigación? La primera línea de investigación, y que tiene mucho que ver pues, con algunas de las ponencias que se van a desarrollar aquí, se inscribe en la innovación, desarrollo e investigación en materiales biobasados y productos sostenibles. Esta línea se centra, como decía, en esa exploración, en formulaciones propias y en la aplicación de materiales emergentes biobasados, conocidos como materiales MEB, con el objetivo de desarrollar soluciones sostenibles que integren a la vez innovación material, diseño responsable y prácticas artísticas contemporáneas. ¿Qué conceptos se inscriben dentro de esta línea de investigación o pueden abrir posibles vías de colaboración? La ecoeficiencia, la sostenibilidad, las tecnologías sostenibles, fabricación digital, también analógica, economía circular, moda sostenible, diseño ecológico y arquitectura verde. Una segunda línea de investigación está ubicada en el diseño de entornos y espacios bioinspirados y biomiméticos. Dentro de esta línea se fundamenta en los marcos teóricos tanto del biodiseño como la biomimesis, conocida como biomimicry, explorando cómo los principios, procesos y formas que están presentes en la naturaleza pueden ser adaptados y por tanto incorporados al diseño de productos, de entornos, de sistemas tecnológicos, de obras artísticas. ¿Cuáles son los conceptos que se inscriben en esta línea de investigación? La bioinspiración, la biomimética, el diseño biomimético también, biomimesis, soluciones basadas en la naturaleza, entornos sostenibles, adaptación ecológica, arquitectura bioinspirada, diseño regenerativo y tecnología biomimética. Y la tercera y última línea de investigación que tenemos por el momento es la que lleva por título Arte ecológico, bioremediación y tecnología. En esta línea se sitúa en la confluencia entre el arte contemporáneo, la biotecnología y la ecología. Y se focaliza en el uso de organismos vivos y biomateriales para la bioremediación de entornos contaminados mediante una colaboración transdisciplinaria y el diseño de ecotecnologías aplicadas a proyectos creativos. Dentro de los conceptos claves, pues arte ecológico, bioremediación, organismos vivos, contaminación ambiental, ciencia y arte, biodiversidad, instalaciones y prácticas artísticas sostenibles e intervenciones medioambientales. Y ahora muy brevemente, para no extendernos más, puesto que tenemos la agenda muy compacta, vamos a presentar unos pequeños resultados del proyecto de investigación que hemos desarrollado este año que lleva por título ECOMAT. ECOMAT ha consistido en la realización de una materioteca de 100 muestras de biomateriales biobasados. El proceso de trabajo se ha centrado fundamentalmente en 3 fases. La primera ha sido la experimentación y el testeo con el desarrollo de las bases principales, tintes y procesados. Una segunda fase ha consistido en la documentación, generando tanto un registro gráfico, textual, de formulaciones, de técnicas y de propiedades de los materiales. Y por último, se ha generado la selección y el escalado hasta la obtención de las 100 muestras más representativas. Cada una de las 100 muestras está condensada en estas fichas que hemos realizado dentro del marco del proyecto ECOMAT, donde aparece tanto la formulación empleada
como las técnicas aplicables en base a la experiencia del equipo, una caracterización óptico-sensorial propia en base a la transparencia, la elasticidad, la flexibilidad, resistencia, contracción, textura y olor de cada material. Y por último, el proceso de elaboración y las observaciones derivadas de la práctica de pues las investigaciones previas y del escalado de los materiales. Todos estos 100 materiales se condensan o se presentan en un expositor modular que también hemos desarrollado y construido dentro del grupo, donde cada material está dentro de una carpeta que contiene a su vez su ficha de caracterización propia. Los materiales se agrupan en 3 módulos, donde principalmente hay un módulo dedicado a gelatinas, bioláminas y bioespumas, agares, bioláminas y bioespumas y luego biocomposites y técnicas mixtas. Aquí podéis ver más imágenes. Además, tenemos las cargas procesadas que se han ido utilizando en el proyecto y las cargas sin procesar, que aparecen en placas Petri. El diseño del expositor está inspirado en la navaja suiza, de tal manera que es un expositor que se recoge y que se amplía. Además, hemos generado dos publicaciones. Estamos ahora mismo ya casi, bueno, la primera ya está metida en imprenta. El primer libro se trata de un manual y el segundo es el archivo. Brevemente os comparto aquí la tabla de contenidos, donde establecemos un marco teórico, un marco metodológico, un marco experimental. Se seleccionan una serie de formulaciones y bases principales, también una serie de procesados con los que hemos estado trabajando en este proyecto y luego se presenta la materioteca, junto con un glosario específico y la bibliografía empleada en el proyecto. Aquí veis mock-up de lo que es el interior del libro, que como digo ya está en la editorial, a punto de meterse en imprenta. Aquí vemos más ejemplos del mock-up de los libros junto de los materiales que hemos desarrollado en el proyecto. Y hasta aquí la presentación del grupo de investigación. Y bueno, ahora si queréis, como yo soy la primera, si te parece, Daniela, continúo y enlazo con la ponencia mía. Adelante. Vale, perfecto. Pues paso a compartir la segunda presentación. Mientras está compartiendo, les dejé online ahí en el chat. La Facultad de Diseño y Comunicación tiene 27 líneas de investigación lideradas por un equipo de investigadores del Instituto de Investigación en Diseño. Les dejé el link por si tienen ganas de explorar. Muchísimas gracias, Daniela. Vale, ¿lo veis? Se ve la segunda presentación, ¿verdad? Se ve perfecto. Vale. Aquí la voy a dejar para poder ir controlando el tiempo. Voy a resetear el cronómetro. Vale, estupendo. Bueno, pues en esta presentación os voy a compartir un poco el contenido del artículo que se presenta en el monográfico hoy de creatividad y biodiseño, el cuaderno 256. Vivimos una época que nos exige, es que lo tenía secuenciado, bueno, da igual, que nos exige repensar profundamente la relación entre creación y sostenibilidad. ¿Qué significa hoy diseñar o co-crear con conciencia ecológica? ¿Podemos imaginar materiales que no solo se integren, sino que coevolucionen con la naturaleza? La ecología material no es una tendencia, es un cambio de paradigma. Este enfoque interdisciplinario en la intersección del arte, la biología, la informática y la ciencia de materiales no solo estudia los flujos de la materia en los ecosistemas, propone diseñar o rediseñar el modo en que producimos y que nos relacionamos con los objetos a través de materiales que nacen, se transforman, se biodegradan en sintonía con los ciclos vitales del planeta. A ver si me pasa. Perdonad un segundo porque hay. Estamos hablando, por lo tanto, de biomateriales, también llamados materiales biobasados o DIY materials,
Rodnelli et al. Definen los materiales DIY como materiales creados mediante prácticas de autoproducción individuales o colectivas, a menudo mediante técnicas y procesos de invención propia del diseñador. Pueden ser materiales totalmente nuevos, versiones modificadas o perfeccionadas de materiales ya existentes. Los materiales DIY suelen originarse a partir de la transformación de recursos no convencionales, tales como vegetales cultivados, componentes animales, minerales básicos, residuos reutilizados o la modificación de un material estándar mediante medios tecnológicos. Y son materiales que no solo cuentan historias, sino también, que no solo cuentan historias técnicas, sino también historias políticas, poéticas y éticas. Lo más potente de esta revolución material es que no está reservada a los laboratorios industriales. Al contrario, la fabricación se vuelve personal, distribuida y comunitaria. Como dice Neil Gersfeld, piensa globalmente, fabrica localmente. Perdón, que se está ahí, enganchado. Pasamos ahora un poco a hablar de las características, taxonomía y clasificación de las tipologías de materiales biobasados o materiales conocidos también como DIY. Aquí la figura del diseñador muta. Ya no es solo un ensamblador de formas, sino un alquimista contemporáneo que experimenta con residuos, con fibras y con cultivos, que explora la materialidad desde la estética, sí, pero también desde el afecto, desde el error, desde la biodegradación, que asume además una posición, la de repensar la agencia de la materia y abandonar el antropocentrismo producido. Dentro de los materiales biobasados hay dos grandes bloques. El primero son los materiales manuales o materiales formulados conocidos como craft materials. Se trata de materiales que nacen del hacer manual, de la mezcla consciente, casi alquímica, de componentes biológicos como gelificantes, plastificantes, conservantes y cargas naturales, donde cada ingrediente cumple una función precisa, pero que todos ellos juntos forman algo más, forman un nuevo lenguaje matérico, profundamente expresivo y sensible. Y no son ciencia ficción, ya están entre nosotros. Se trata de bioláminas de gelatina, bioplásticos de agar, bioespumas de féculas vegetales, cueros cultivados a partir de residuos de frutas, biocomposites de pozos de café o hilos producidos con algas. Son materiales que respiran, que se adaptan, que se desgradan. Materiales, en definitiva, que nos cuentan historias. Estoy teniendo problemas con el paso de las diapositivas. Pincha fuera de lo que es la slide y con la A ver, flecha. si ahora no. Tengo que... A ver. No, no me quiere pasar. Pincha fuera de la diapositiva en el gris. ¿Sí? Y Y ahora ahora ya con la flecha. Pues no, se ha quedado... A ver, ¿cómo recupero? Vale, si vas a... Así no estás, ¿no? Perdón. Vete al extremo No te izquierdo y preocupes. puedes volver a sacar las diapositivas. A ver. Si no las paso. Ahí. Vale, ahí. Vale, aunque sea dejo la barra de herramientas, que no nos dé problema. Perdón. Se ve bien. El segundo. ¿Se ve bien? Vale. Sí, se ve bien, tranquila. Vale, el segundo gran grupo se trata de los materiales cultivados conocidos también como growing materials. A diferencia de los formulados, estos materiales no se mezclan, sino que crecen y se cultivan. Aquí el diseño se convierte en ecología aplicada. Los creadores no dan forma directamente a la materia, sino que orquestan condiciones para que los organismos vivos, como hongos o bacterias, micelio, en este caso celulosa bacteriana, como podéis ver en la imagen, produzcan nuevos materiales por sí mismos. Al ser organismos biológicos vivos, requieren protocolos de procesamiento más rigurosos que los materiales formulados para evitar su contaminación durante el crecimiento. Por lo que respecta a la biofabricación, procesado y tecnología de los materiales biobasados, encontramos que desde los laboratorios caseros hasta los FabBack, digitales, diseñadores y colectivos experimentan con mezclas, moldes, recetas abiertas. La fabricación personal, tanto artesanal como digital, redefine, por tanto, la relación entre forma,
tecnología y naturaleza. No se busca ya la percepción, se busca el sentido. Por eso estos materiales son imperfectos, locales, táctiles, cargados de identidad y también de narrativa. Como estudio de caso surge Biolab Matrix, una instalación artística concebida como una materioteca experimental. Allí placas hexagonales de Petri albergan bioplásticos de espirulina, gelatina o celulosa bacteriana. La pieza no solo explora texturas, transparencias o pigmentos naturales, también pone en escena una red material viva que evoca tanto estructuras moleculares como paisajes simbióticos, una poética visual de la interdependencia. La propuesta es clara: integrar creación, materia y sostenibilidad no es solo urgente, es deseable, es fértil y es creativo. Pero esto abre preguntas ineludibles. ¿Estamos preparados para valorar una estética de lo imperfecto, de lo perecedero, de lo cultivado? ¿Cómo escalar estas prácticas sin repetir los errores de la industria lineal? ¿Qué papel juega la educación artística en esta transición hacia una sensibilidad biocéntrica? El desafío no es solo técnico, es cultural y es filosófico. La ecología material no solo busca reemplazar el plástico, busca reconfigurar nuestra sensibilidad hacia los materiales y quizá hacia la vida misma. Muchas gracias. Y disculpad por un poco el atasco de las diapositivas, porque Zoom funciona de manera bastante diferente a Teams. Todo perfecto. Muy bien, pues ahora tiene la palabra Yo. Miguel Trigo Morán y Daniel Curvelo Piñero, que van a presentar la ponencia y el artículo Redefiniendo la celulosa, la rama verde de los nuevos materiales. Cuando queráis, Miguel y Dani. Vale, la veis ahí, ¿no? Perfecto. La veis, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Miguel Trigo y os vamos a presentar, como decía Esther, este artículo que se lleva por título de Redefiniendo la celulosa, la rama verde de los nuevos materiales. Un poco para ponerse en contexto y que comprendáis un poco el enfoque que le quisimos dar Daniel y yo, tenéis que saber primero que venimos de dos ramas bastante distintas. Yo soy diseñador de profesión y docente, investigador en el campus creativo en la Universidad Europea. Soy parte del equipo de investigación de QVD Lab y Daniel Curvelo es investigador en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. ¿Vale? Entonces, yo tengo un perfil mucho más artístico y de diseño y él mucho más científico de las ramas de la salud. Esto fue un poco no diría el conflicto, sino el reto, ¿no? El cómo podríamos unir nuestras dos disciplinas para conseguir un artículo en común. Un poco aquí os pongo las palabras clave, ¿no? Que sonaron cuando se estuvo generando el artículo, pues arte y diseño, desarrollo de proyectos, fabricación digital, tecnologías creativas por mi parte y por la suya, pues la biotecnología, la biología molecular, bioquímica y terapias dirigidas. Y al ponerlo en común encontramos algo muy pequeñito que son las moléculas de celulosa, que ahí encontramos pues, un campo donde podríamos investigar y encontrar un resultado común pues, y una oportunidad común, ¿no? Con esto vais a ver que el artículo está estructurado como en dos partes, una parte que es mucho más rigurosa en cuanto a la técnica, la ciencia, desde el punto de vista de la biología, y una parte mucho más, diría que incluso experimental, que es este compuesto o estas moléculas llevadas al ámbito del arte y el diseño. Y si Dani está por aquí, ahora le cedo la palabra porque la siguiente diapo es la suya. Sí, ¿se me puede escuchar bien? Sí. Que estoy en un lugar un poco que me pilló Bueno, mal. pues ahora os dejo con Bu- él. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes desde mi lado. Soy Daniel Curvelo y como ya había explicado mi compañero anteriormente, pues fue un reto, pero un reto divertido de decir qué dos ámbitos pueden involucrar tanto la parte más científica, más técnica, más, como decía él, también rigurosa, con una parte más creativa, más pensada en el diseño y como un poco más amplia. Y la celulosa efectivamente reunía esas características principales y aunque al principio a uno le podría sonar como celulosa más a la industria papelera, como vemos esta imagen que involucra un montón de
de generación de papel, tanto para libros como para muchas otras actividades. Si puedes pasar la diapositiva. Gracias. La celulosa se encuentra no solo en plantas, como es la celulosa vegetal que solemos asociar a la industria papelera, sino también de algas y bacterias. Y de este último grupo ha habido en las últimas décadas un especial interés por la celulosa bacteriana. Esta celulosa bacteriana tiene características especiales procedentes de, entre otras muchas especies, como Glucoacetobacter silinum, porque esta celulosa es capaz de reorganizarse de manera nanoscópica y esto permite propiedades que a nivel vegetal no son capaces de conseguir. En el artículo hemos desglosado un poco cómo es este entramado de la celulosa vegetal, como se ve en el esquema de la parte de arriba, donde no solo está la celulosa, sino también otros compuestos como amilopectinas, hemicelulosas, que ayudan a conformar esa pared vegetal frecuente en las plantas. Sin embargo, la celulosa bacteriana, perdón, se genera a través de la membrana celular de diferentes especies, ya que esto es una ventaja ecológica que permite tener un medio aireado. Y como se puede ver en este esquema inferior derecha, estas se asocian en diferentes zonas amorfas o cristalinas y dan una características superiores con respecto a la celulosa vegetal. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva se puede ver a la izquierda las bacterias Gluconacetobacter silinum y a la derecha se puede ver una imagen de microscopía electrónica de barrido, cómo ese entramado se integra, ya que otra de las propiedades de interés dentro de esta celulosa es que solo es celulosa, no tiene otros componentes como la amilopectina que pueden interferir con los diferentes productos o downstream de este producto. Vale, y ahora yo voy a hablar de la segunda parte del artículo, que sería de la aplicación de la celulosa en la industria. Y bueno, por un lado he hablado yo, por otro lado ha hablado Daniel, pero nos faltaría la protagonista de esta historia, ¿no? Que sería la celulosa bacteriana. No sé si los que nos estáis viendo alguna vez la habéis visto, es este polímero de aquí, ¿vale? Son láminas transparentes, como ha comentado Dani, que lo producen bacterias como una ventaja biológica. Y en esa segunda parte del artículo que vais a encontrar es distintas aplicaciones en distintos sectores. Por un lado tenemos, ahora vamos a ir viendo, en pinturas y barnices, en arquitectura, diseño de moda y diseño de producto. Este, por ejemplo, es un producto que sí que estuvimos desarrollando gracias al corte láser con estas láminas de aquí, ¿vale? Entonces ya veis un poco la versatilidad que tiene a la hora de producir, por ejemplo, textiles. Se ponen varios ejemplos, por ejemplo, este de la empresa de Lotte, que usa la celulosa para espesar pigmento en pinturas y agregar propiedades como puede ser que se esparzan mejor por las superficies o que sean más brillantes o más resistentes. Un ejemplo también ya en arquitectura es a la hora de aislar térmicamente las construcciones, ¿vale? Se puede usar también para construir esas entre paredes, ¿vale? Para beneficiarnos de las propiedades principales de la celulosa. Ya pasado un poco más al tema del diseño, algo que tiene una ventaja que sí que vimos es que al ser un growing material va a crecer en los recipientes en los que los estamos cultivando. Entonces, esta planta que tengo yo aquí ha crecido en un recipiente con esta forma, ¿vale? Aquí podéis ver que si modelamos o manejamos esa forma, vamos a conseguir láminas ya procesadas, vamos a decirlo así, ¿vale? Tenemos ejemplos muy conocidos, como es Susan Lee, que lo aplicó a la moda. Este material también se puede combinar con tintes naturales, con pigmentos, para darles o personalizarlo mucho más a ese fin que queremos.
y a la hora de manejarlo, igual con tecnologías digitales como son el corte láser, las máquinas de coser, ¿vale? Puede servirnos como una especie de cuero biológico en sustitución a plásticos, que es lo que estamos intentando como en buscar esa alternativa. Como, bueno, ese es otro ejemplo que es Scooby-Tech, perdonad, se me ha ido demasiado. Scooby-Tech, que también realiza proyectos y han sido también galardonados con varios premios por su labor con el trabajo en este material. Y como oportunidades o como conclusiones es poner en valor este nuevo material que se hace de una forma mucho más sostenible que la celulosa más tradicional, ¿no? que ese papel, las industrias papeleras, y que es un campo abierto a explorar, que en este caso se lo hemos querido abordar por esos conocimientos cruzados entre lo que es la biología o la bioquímica y el diseño y el arte. Y bueno, si queréis más, pues ahí tenéis el artículo para profundizar. Muchísimas gracias y doy ahora paso a mi compañera Sally, me parece, ¿no? Sí, muchas gracias, Miguel. No va antes, iría antes Dancizo, Toro de Rivadeneira, con la ponencia que lleva por título La síntesis entre ecología y evolución como fundamento ético y estético en el antropoceno, poéticas y miméticas ecoevo. Dancizo, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. En honor al tiempo voy a empezar con mi artículo presentándolo desde ese punto de partida, que sería una agenda de problemas actuales, que son los límites planetarios, el antropoceno, la relación entre las ciencias naturales y las humanidades, entre otros, y que todos estos problemas persisten sobre tensiones que no están resueltas entre conceptos como medio ambiente, como ecosistema, paisaje y naturaleza no humana, o entre campo y ciudad. En el terreno de las humanidades ambientales persiste también una disociación entre lo que es ecológico y lo que es evolutivo. Lo ecológico suele entenderse como aquello que configura el contexto inmediato, el entorno, mientras que lo evolutivo se vincula más bien con transformaciones profundas que están enraizadas en escalas de tiempo vastas. Prueba de ello es que nuestro vocabulario está atravesado por el prefijo eco o bio, mucho más de lo que podría estarlo por el prefijo evo, ¿no? Pues, tenemos etiquetas eco en casi todo, pero nada se vende diciendo que es evolutivamente amigable, por ejemplo, o que hay que actuar con responsabilidad evolutiva. Frente a esta complejidad, el artículo formula una serie de preguntas a las que también va a intentar dar una orientación, y que son preguntas centradas en cómo estas tensiones se reflejan en el arte, la literatura, el diseño. Por ejemplo, ¿qué queremos decir con rigor cuando hablamos de poéticas o miméticas biológicas y ecológicas? Sabemos qué es la ecopoética o conocemos la biomimética, pero estas prácticas han logrado superar o se encuentran en proceso de superar esas dicotomías que hablábamos antes clásicas entre naturaleza, cultura, campo, ciudad, entre lo que es ecológico y lo que es evolutivo. Y otra pregunta, ¿se considera el entorno en estas perspectivas o se considera el ecosistema? Y si se considera el ecosistema, ¿estamos atendiendo a una parte más superficial de ese ecosistema o a la totalidad de ese volumen? A mí me gusta utilizar la analogía de la red y la del nido. Lo ecológico se ve como una red de relaciones extendidas en el espacio, pero esto no deja de ser una imagen limitada, porque lo que hay es más bien un anidamiento de procesos ecoevolutivos que se extienden en el espacio, claro, pero también en el tiempo, y de allí ese dinamismo creativo inmanente que hay en la naturaleza. Y esto es importante no solo por la epistemología o la ontología que se pone en juego, sino porque tales asunciones pueden resultar claves al orientar nuestras agendas de trabajo a problemas concretos, como es el caso del antropoceno, ¿no? En este caso, en el caso de que pongamos el arte, la literatura y el diseño apuntando hacia la dirección de esta agenda de problemas como el antropoceno, el artículo invita a pensar en qué podríamos hacer para llevar estas prácticas a un paso más allá en la creación de poéticas y de obras que se mimeticen con la misma evolución de los procesos biológicos. Digamos que se trata de una cuestión progresiva de puntos de partida y de puntos de llegada. Partimos de la mímesis de la forma biológica, a la mímesis de la forma biológica con materiales biológicos, luego a la emulación de las funciones biológicas, y el siguiente paso es integrar esas funciones biológicas biodiseñadas, bioconstruidas, a los procesos del ecosistema hospedador, del ecosistema sustrato. Pero ojo, dice el artículo, mientras hay ecosistema sin consideración evolutiva, solo tendremos entorno, no ecosistema, redes en el mejor de los casos, pero no nidos. Y esto no es nada trivial, porque aquí se pone en juego el uso o la fundamentación que le estemos dando a ese prefijo eco o bio, ¿no? Ahora bien, ¿cómo orientamos este paso?
esta siguiente etapa en la evolución de nuestras potencias creativas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos atendiendo a los problemas ecológicos? El artículo entrega una respuesta abierta posible, integrando la agenda del arte, de la literatura y del diseño a la agenda de la biología moderna. ¿Y en qué consiste esta agenda biológica moderna? En entender los fenómenos biológicos como resultado de actividades de interacción en sistemas complejos que están constituidos por procesos ecoevolutivos, no ecológicos por una parte ni evolutivos por otro. ¿Y por qué es tan necesario hacerlo? Pues la respuesta es en el artículo simple, por cuestión de conocimiento, de innovación, por la necesidad de llevar a un siguiente nivel la creatividad humana acompañada por leyes y principios que rigen la creatividad de la naturaleza, máxime si esa naturaleza está siendo vaciada de sus procesos, ¿no? Estamos solo a partir de esta síntesis, estos procesos ecológicos y evolutivos hacen posible comprender la naturaleza desde nuevos paradigmas de investigación. Tenemos la teoría, por ejemplo, de la construcción de nichos o la teoría Lobionte, entre otros, ¿no? Esas teorías que en el artículo se mencionan. Y estos marcos podrían resultar relevantes para la actividad creativa como hasta ahora, tan relevantes para la actividad creativa como hasta ahora lo ha sido el mismo marco de la biotecnología. Esa es la propuesta, con una diferencia clave, que la biotecnología por sí sola no ofrece ese horizonte coevolutivo que una obra necesitaría para poder considerarse plenamente ecológica. Para que una obra biotecnológica se transforme en una obra coevolutiva, estética y éticamente, es necesario que esa lógica de la creación que la rige se integre a los procesos que, como he dicho, están anidados en el ecosistema y que opere evolutivamente desde el propio interior. Ese es el gran reto, pero no estamos solos en asumir este reto. Los programas de investigación ecoevolutivos que he mencionado plantean nuevas vías causales para entender la naturaleza y señalan nuevos campos de significado desde los cuales la creatividad humana puede impulsarse. Demuestran, por ejemplo, que los organismos son constructores, diseñadores, creadores parciales de su propia evolución y ecología, y lo hacen siendo más que organismos, ecosistemas en miniatura. Además, estos programas de investigación nos hacen entender que los organismos, para actuar de tal modo, habilitan múltiples canales de heredabilidad, no solo heredabilidad genética, sino también herencias materiales, herencias de otros organismos, herencias de culturas, de cronogramas, de infraestructuras, ¿no? Los organismos entonces diseñan ecoevolutivamente su entorno utilizando de modo proactivo múltiples recursos y canales. De ellos podemos aprender y lo hacen en múltiples dimensiones. Y este es el entendimiento necesario para dar ese siguiente paso en el desarrollo gradual del diseño y la creación, y que en el artículo denomino mimética ecoevo o ecoevo-mímesis, ¿no? Y bien, ajustándome al tiempo, hasta aquí dejo mi comentario. Muchísimas gracias por la atención y es un honor, gracias a las universidades organizadoras. Muchísimas gracias, Dancizo. Ahora le tocaría a Sally. Me ha pedido Ángela Monge, como tenía problemas de audio, hacer una pequeña prueba. Ángela, si quieres. Hola, ¿me oís? Perfectamente, Ah, ya te vale, quedas tranquila. me quedo tranquila. Perfecto, pues ahora tiene la palabra Sally Gutiérrez Denbar con la ponencia Cuando somos río. Sally, no sé si estás muteada porque no sé si te escucha. A ver, estás muteada, Sally. Ok, ahora Perfecto, adelante. quiero poner vista completa. ¿Se ve? ¿No? Se ve muy bien. ¿Sí? Se ve perfecto. ¿Y me escucháis? Sally. ¿Y me Sí, escucháis? sí. Vale, perfecto. Bien, pues empiezo, que no me quiero pasar de mis 7 minutos. Gracias a la organización, muchísimas gracias a la organización, es un placer aquí, es súper interesante todo lo que estamos escuchando, tengo muchas ganas de leerlo todo más despacio. Soy Sally Gutiérrez Tua, soy artista visual, cineasta, parte del grupo de investigación de Comat, docente en el campus creativo de la Universidad Europea y también docente en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Bellas Artes.
Y bueno, yo creo que una cosa que nos une a todas las que estamos aquí, diseñadores, artistas, cineastas, es que realmente no separamos nuestra investigación práctica de la teórica, ¿no? Cada vez más se está reivindicando la práctica artística y el diseño como una práctica teórica. Entonces, como toda esta idea del río surge con un premio residencia que he tenido en los últimos 2 años, en el que he estado intelectualmente, físicamente y artísticamente metida en un río que para ustedes sería un riachuelo, el río Carrión, y desde ahí he empezado a pensar en otras artistas, compañeras, colegas, conocidas, gente que he encontrado en esta investigación que está trabajando desde la poética, la materialidad, la urgencia del agua. Esther Pizarro ha hecho un trabajo muy bonito también con el agua, pero aquí se centra más sobre todo en el río. Entonces, como no me da tiempo a hablar de todo el artículo, quería sobre todo incidir en algunas partes conceptuales y luego ya presentaros visualmente a los artistas. Aunque parezca muy básico, quería recordaros que el agua es uno de los 4 elementos cardinales para algunas culturas, ¿no? Junto a la tierra, el aire y el fuego. Pero mientras el cielo y la tierra representan lo permanente, el agua y el fuego son las fuerzas del cambio. O sea que me parece muy interesante cómo el agua tiene esa capacidad de transformar, de erosionar y de afectar cualquier sólido. O sea, el agua se adapta a cualquier forma y se escapa de ella. Y el río ha sido y es un sistema geológico, geográfico, filosófico, desde su nacimiento subterráneo, las montañas, los cauces, las orillas, los meandros, la desembocadura, la llegada al mar y un vasto ecosistema ecológico, simbólico, ¿no? Es un flujo de significados para todas nuestras distintas culturas, especialmente para las culturas indígenas, y también un lugar todavía contestado de lucha. Entonces, tengo muchas referencias teóricas, aparte de experienciales, pero voy a referirme a dos. Una es la investigación sentipensante de Orlando Falsborda, que se acerca mucho a muchas de estas artistas, sentir y pensar a la vez, y luego la teórica feminista Frida Animalis. No sé qué le ha pasado ahí, que nos recuerda que la mayoría de las formas de vida se basan en el agua, pero también que nosotros somos un depósito de agua en tránsito, todos los líquidos que pasan por nosotros cada día, y que realmente nosotros nos parecemos más a una nube o a una esponja de mar que a una piedra, aunque nos consideramos sólidos con límites. Entonces yo acuño este neologismo, la femifluvialidad, ¿no? Que se refiere a una perspectiva feminista expandida, que no se limita al género, ni en sus luchas, ni en su enfoque, ni en el alcance de sus luchas, sino que se desborda por todos sus afluentes transversales, ¿no? Del combate medioambiental, feminista, antirracista y de clase. O sea que yo hablo aquí de algunas artistas, hay muchas más, cuya forma de estar situadas en el mundo, desde estas subjetividades sensoriales y empáticas que empapan su arte y su pensamiento. O sea, que tiene que ver con la fluvialidad. O sea, que el río no es algo y el agua no es algo que ilustramos, que tematizamos, que miramos desde fuera, sino es una temática, sino es hay una complejidad, una poética, un compromiso, incluso una ontología y una cosmología desde donde situarnos. Los ríos que atraviesan este texto son muchos, casi todos están en Latinoamérica, o sea que ustedes los conocerán mejor que nosotras. Estas ya son algunas imágenes de las obras, y no voy a explicarles cada una de las artistas ni de las obras porque no tengo tiempo y para eso está el texto, pero sí que quería ponerles cara, que vieran algunas de las obras porque no aparecen en el texto, y luego que veamos la enorme diversidad que hay en materialidad, diseño, acercamiento, conceptualización, complejidad, confluencia de ciencia, investigación de ciencia. Hay muchos campos diferentes, sociología. Mucho de lo que ha aparecido en las presentaciones anteriores, tan interesante, confluye en los trabajos de estas artistas que son de muchas generaciones. Eva tiene 85 años, sigue trabajando a tope, y algunos de los más jóvenes están al final de los 20 o de los 30. Entonces ya paso a enseñarles algunas de las imágenes me gustaría poder explicarles cada proyecto, pero no tenemos tiempo y me quiero ceñir
Entonces voy a enseñarles algunas de las obras que he elegido para hablar de ellas en el texto. Eva Lotz, austríaca afincada en Madrid de los 60, escultora, pasa de lo digital al mármol, y también a sus dibujos interminables, también activista, muy cercana a las luchas del agua, la maravillosa Cecilia Vicuña, que es una referencia, una precursora de todo, que conocerán ustedes, que es chilena, ¿no? Que está muy cerca también a todas las cosmovisiones indígenas. Elijo el quipu mapocho para este trabajo, con su recorrido, todo el recorrido. Carolina Caicedo, que aborda mucho los recursos compartidos, las transiciones ecosociales, trabaja con comunidades locales, tanto en Colombia como en Los Ángeles, donde está afincada, sus esculturas hechas de materiales reciclados, de artesanos, de pescadores, sus trabajos más reivindicativos sobre las represas, sus vídeos. Esta exposición fue en el IBAM, en Valencia, este año, este otoño. Seba Calfuqueo, que es una generación más joven, una artista trans, mapuche, que su investigación viene de sus propias luchas, de su activismo, performance, escultura sobre el agua. También ella mete mucho su cuerpo. Y que no quiero pasarme de tiempo. Estos son algunos de los vídeos de Seba, donde ella misma es parte de sus vídeos. Adriana es una artista suya, de ustedes, argentina, amiga, y su exposición en el Museo de la Boca en Buenos Aires, tuve la suerte de verla hace un par de veranos en la Bienal Sur. Es un largo mapa de casi 10 años, antimapa, inventado, con muchas historias, muchos dibujos, muchas alusiones, una historia de colonial, una mirada de colonial a la historia, pero también entra el arte, las luchas ecológicas, los seres que nacen de los ríos envenenados, algunos detalles de sus dibujos. Zoe Leonard, creo que todavía estoy en el tiempo, que es una artista norteamericana que atraviesa todo el Río Grande, Río Bravo, y nos recuerda lo que es un río como infraestructura, frontera. Y para acabar, Emilia Scarnulite, que es una artista joven que trabaja con científicos desde lo cósmico y lo geológico. Y el trabajo que abordo aquí es un trabajo en donde ella nadó durante 6 kilómetros, se convierte en una especie de delfín, figura meteorológica, sirena, y donde se unen los ríos Sol y Meis, el río Negro, que ahí hay dos texturas que durante 6 kilómetros no se acaban de mezclar. Entonces crean esta visión singular y ella nada ahí junto a los delfines, y luego crea esta instalación inmersiva, donde también con cristal, que es un material del que nos va a hablar Miguel Ángel, y que Esther también ha trabajado mucho con ello, crea estas lágrimas de delfines o de sirenas. Entonces, bueno, con este recorrido femifluvial les dejo. Muchas gracias, y muy interesada en seguir escuchando las ponencias. Muchas gracias, Ali. A continuación tiene la palabra Ángela Monge con la ponencia que lleva por título La piel como membrana funcional en el ámbito de la arquitectura. Mientras está poniendo Ángela, sus estás slides. muteada. Sí, Oh, Daniela. ¿ya? Ah, ¿Ya? ¿Se me oye bien? Ángela ¿Ya estaba está? muteada. sí. ¿Se me oye? Quería Ah, perdón. Daniela quería no, nada. comentar algo. No, quería comentarles algo. Vi que Sally corrió terriblemente y su trabajo tiene mucho que decir. Entonces, seguramente cuando tengamos el momento del debate, podríamos ampliar algún aspecto. Perfecto, Daniela. Muy bien. Ángela, adelante. Pues bueno, me presento primero. Soy Ángela Monge, soy arquitecta y doctora en arquitectura y profesora en la Universidad Europea. Bueno, pues mi artículo se titula La piel como membrana funcional en el ámbito de la arquitectura. Tratando la piel como esta barrera protectora y reguladora de energía que tenemos los seres vivos, y esto plantea grandes reflexiones sobre cómo los edificios pueden mejorar su eficiencia mediante diseños que imitan patrones y procesos naturales. La piel es el órgano más grande del cuerpo
del cuerpo humano y desempeña una serie de funciones que son muy sofisticadas, como proteger contra agentes externos, regular la temperatura interna e impermeabilizar. En los animales la piel adquiere múltiples funciones que incluyen también con diferentes formas como pelos, escamas, plumas, conchas, exoesqueletos, y eso puede ser un aprendizaje para la arquitectura. De manera similar, la envolvente de un edificio protege también al edificio, sirve como un regulador y un controlador de la temperatura, de impermeabilización también, también control de la luz y es capaz de controlar los agentes externos con el fin de mejorar el funcionamiento del edificio. De esta forma, la piel arquitectónica no se limita solamente a una envoltura estética, sino que también desempeña un papel crucial en la sostenibilidad y en la eficiencia energética de los edificios. Esta tendencia ha evolucionado en el campo de la arquitectura y el diseño de la mano de muchos arquitectos con obras muy emblemáticas que han incorporado la piel como membrana en un primer momento solamente con un aspecto formal. Poco a poco se han ido incorporando otros aspectos con el fin de mejorar la funcionalidad y la sostenibilidad, el aislamiento térmico y acústico, la protección del ruido, la regulación y la incidencia del sol y el control de la entrada de luz natural, entre otras funciones. En el sentido más literal, en el periodo comprendido del siglo XIX y el XX, el Art Nouveau y todas sus variantes europeas utilizaron este lenguaje formal, orgánico y de la naturaleza, que ya provenía, si recordamos, de todos estos elementos naturales que se utilizaban también en Grecia con las hojas de acanto en los capiteles, por ejemplo. En España, esta variante del Art Nouveau pues es el modernismo catalán y su mayor ejemplo es Antonio Gaudí. No hace falta que ponga imágenes porque todo el mundo conoce estas obras. Todas estas estrategias de proyecto son prácticas habituales y repetidas a lo largo de la historia de la arquitectura. La influencia de los patrones naturales sigue estando presente con el mismo vigor en la arquitectura contemporánea. Los exoesqueletos han dado una variada gama de soluciones desde las vigas huecas de Frisac en la arquitectura española a las fachadas estructurales de Santiago Calatrava, también español, y también muy influenciado con esta arquitectura futurista y aerodinámica de ingenieros como Pierluigi Nervi, Torroja o Candela, y que tiene su versión más internacional en Zaha Hadid, ¿no? Buscar esos esqueletos formales como forma de expresión de la arquitectura. También, por otra parte, ha habido otros arquitectos visionarios como Frank Gehry, que es conocido por sus estructuras que son más esculturales, que se decantan por ocultar la estructura con una piel externa y brillante que se asemeja a las escamas de un pez. Por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao, donde esa fachada revestida de titanio ondulado proporciona al edificio una apariencia dinámica y contemporánea, a la vez que refleja la identidad marítima de la ciudad. Pero no solamente estos elementos como físicos que imitan la naturaleza tal cual, sino que también las fachadas orgánicas en la arquitectura contemporánea han adoptado una estética inspirada en la naturaleza con con una gran amplitud de ejemplos que además se mezclan con una precisión matemática, utilizando patrones geométricos repetitivos que encuentran en diversos elementos naturales esta curiosidad o esta conexión entre el aparente caos y el orden subyacente que existe en la naturaleza. Estas inspiraciones pues, están más relacionadas con las ramificaciones de los árboles, las flores en espiral, los patrones de las hojas, que reflejan esa intrincada simplicidad de los fractales. Al observar la naturaleza, entonces, podemos identificar la presencia de estos fractales como patrones que se caracterizan por repetirse a diferentes escalas, manteniendo la misma estructura a pesar de la ampliación o la reducción. En el ámbito arquitectónico, los fractales han inspirado a muchísimos diseñadores y arquitectos a crear edificaciones que fusionan esta estética con la funcionalidad. Si nos vamos al mundo de la arquitectura contemporánea, podemos observar fachadas móviles y mecanizadas
que han emergido con una solución versátil y dinámica que no solo actúa como una barrera barrera protectora, sino que también regula el intercambio de energía, cumpliendo así un papel crucial de la definición de la identidad de un edificio. Las fachadas que permiten el movimiento de algunos de estos elementos arquitectónicos a modo de lamas o parasoles pueden cambiar su posición y configuración para adaptarse a las condiciones ambientales o a las necesidades específicas de los ocupantes. Estas estructuras, a menudo diseñadas como una especie de piel o membrana funcional, permiten controlar la entrada de luz, el calor, el frío, el aire y el sonido en el interior de un edificio, optimizando su eficiencia energética y creando espacios interiores más confortables. Ahí aparece entonces esta doble piel como una fachada que protege al propio edificio, que ha sido explorado durante el siglo pasado en muchísimos ejemplos. También en la arquitectura tradicional, por ejemplo, la arquitectura tradicional mediterránea, que utiliza la madera y las celosías cerámicas para aportar una permeabilidad visual que tiene esta influencia del mundo árabe. Esa piel añadida que protege la fachada principalmente de vidrio, protege y favorece esa protección solar, mejorando las condiciones aislantes frente también al ruido y reduciendo además la acción del viento en los edificios altos. Al principio del siglo XX, esta protección de los grandes vidrios se realizaba con un estático y pesado parasol de hormigón, el Brie Soleil de Le Corbusier, por ejemplo, que se utiliza también en las culturas cálidas del Mediterráneo, que aparecieron en los años 50 con la habitación de Marsella, por ejemplo, de Le Corbusier. Pero también se han utilizado otras dobles pieles con estructuras más ligeras, de metal o de telas, para proteger la fachada de vidrio, para protegerla del sol. Una de las figuras más importantes que realiza este tipo de protección es Egon Eisenman, que lo realiza con unos toldos, unas telas que protege el edificio Olivetti en Frankfurt con este tipo de parasol, que es más ligero y que permite la ventilación. En la actualidad, la arquitectura sostenible ha cobrado una relevancia significativa en la industria de la construcción. Uno de los elementos arquitectónicos que ha ganado popularidad en estos últimos años es la integración también de los jardines verticales como parte de la envolvente de los edificios. Y así se combina un diseño también natural con la sostenibilidad y el bienestar humano. En los tiempos líquidos en los que nos encontramos, hablando de Bauman, la vida se desarrolla desde un punto de vista multifocal, con múltiples perspectivas en escenarios simultáneos interconectados. La sociedad se mueve en estructuras que no son tan sólidas ni tan predecibles como una matriz y conexiones y desconexiones aleatorias. La forma arquitectónica estática reduce su valor cuando se confronta con la movilidad, que se adecua mejor a las nuevas situaciones, una flexibilidad que adquiere un importante valor gracias a su presencia efímera. Adquiere ahora entonces una mayor relevancia otras formaciones naturales que son más inestables, como las telas de araña, las burbujas de jabón, el flujo del agua, la formación de las nubes, los copos de nieves que también han inspirado a una línea proyectual, como por ejemplo tenemos en las telas de araña a Freyotto o a Fuller. La experimentación con nuevos materiales abre en este camino un nuevo campo a la investigación de la piel arquitectónica, más allá de los materiales habituales que hemos estado viendo, como la madera, las arcillas o estas lonas tensadas o los jardines verticales. Los materiales biobasados proceden de materiales primas que son renovables, por lo que son materiales biodegradables que no generan residuos, y esa es su ventaja. Una de las experimentaciones que mejor representan este enfoque de la piel como membrana son las llevadas a cabo por la arquitecta Neri Osman, que utiliza texturas biológicas con elementos vivos en los procesos de fabricación, como el uso de gusanos de seda en el Silk Pavilion. Y para terminar, termino ya, hablar simplemente de la sostenibilidad y la experimentación con materiales biobasados, que abre este campo a la investigación de la piel arquitectónica con unas características que son más móviles y más efímeras, como la piel misma de los organismos vivos. Y con esto termino, así que simplemente agradecer la oportunidad de comentar este artículo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Ángela. A continuación tiene la palabra Miguel Ángel Rego Robles con la ponencia Dibujos transparentes, trazos opacos, el vidrio como soporte de escritura artística y tecnológica. Cuando quieras, Miguel Ángel. No se te oye, Miguel Ángel. Ahí que no encontraba para desmutearme, ahora comparto. Bueno, se ve por ahí, ¿no? ¿Y me escucháis? Perfecto. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Dar las gracias a la Universidad de Palermo por la acogida en este coloquio, así como, bueno, por la oportunidad de publicar en una colección con esta trayectoria, ¿no? En los cuadernos. En segundo lugar, también dar las gracias a Esther Pizarro como IP del proyecto de investigación donde ha nacido la propuesta y al resto de mis compañeras por sus trabajos sensacionales. Bueno, el título de mi artículo, Dibujos transparentes, trazos opacos, el vidrio como soporte de escritura artística y tecnológica, parte de, yo creo que de mis dos intereses más próximos, ¿no? La tradición filosófica y el pensamiento en torno a la investigación artística. Sobre todo en uno de mis temas de investigación principales desde hace unos 10 años, que es el material del vidrio en relación a diferentes temáticas o diferentes aspectos en torno a la neurociencia. En este caso, yo me he querido centrar sobre todo en apreciaciones al vidrio, sus características, cualidades, aspectos retóricos, poéticos, para después acercarme a una reflexión de cómo este material puede ser un capacitador o posibilitador de nuevas vías sostenibles en el futuro, sobre todo en lo que atañe a las nuevas tecnologías, como explicaré en un proyecto que ha iniciado Microsoft y aparte con varias propuestas que realiza, aunque no las tocaré, no enseñaré ninguna imagen, es un paisano de allá, Tomás Saraceno, con sus propuestas en torno a la arquitectura utópica con el aeroceno. Bueno, en este artículo propongo varios casos de estudio. El primero de todos es parte de esta imagen, de esta radiografía, la primera publicada por el matrimonio Röntgen, donde vemos la mano de Ana Berta con un objeto externo, que es su anillo. Los rayos X, que se calificaron así por las incógnitas que suscitó tras su invención, podrían adherirse al tejido óseo, pero también traspasar el músculo. De tal manera que en 1895, año que data esta imagen, repercute directamente una representación en torno a las nociones de privacidad e intimidad del cuerpo, ya que a partir de ella se pudieron realizar exploraciones y nuevos diagnósticos sin la necesidad de incidir con el bisturí para explorar el interior del cuerpo. Una derivación interesante fue la invención de las tomografías axiales computerizadas, donde se propuso explorar la posible existencia de un tumor cerebral en una paciente en 1971. La principal diferencia entre esta imagen y la anterior es que se obtuvo mediante la transcripción de señales del escáner, según el índice de absorción de la radiación. Cuanto más radiación absorbía el tejido, se transcribió a negro y viceversa. Por lo tanto, es una toma de datos y una transcripción en imagen, no es una imagen, digamos, propuesta con otro régimen escópico, como puede ser el fotográfico, donde cabría la radiografía. Como ya he dicho, cada una de las partes fueron transcritas en una tonalidad dentro de la escala de grises y de esta manera se pudo discernir aquí, como podéis ver, en el lóbulo frontal izquierdo, la existencia de ese tumor. Bueno, los prolegómenos de esta relación entre visibilidad e invisibilidad data de siglos antes, pero en lo que respecta al desdoblamiento de las células cerebrales, Santiago Ramón y Cajal se alza como una referencia clave para mí, ¿no? Quien, utilizando los mismos químicos que se utilizan en la fotografía analógica, en el nitrato de plata, fue capaz de discernir la individualidad de lo que a día de hoy llamamos como neurona. Entonces, a partir de aquí mi propuesta fue, mejor dicho, un juego inverso, una propuesta conceptual y formal que toma, digamos, la visibilidad de entidades no visibles a simple vista, como eran las neuronas, ya que era necesario teñirlas para poder verlas a través del microscopio, hacer ese juego opuesto, tornarlas de nuevo transparentes, pero a su vez opacas por su propia formalidad, a través del material del vidrio.
volumétricas porque era tal y como quería Ramón y Cajal que se visualizaran. Y bueno, jugando con esos aspectos, digamos, propios de sus características materiales. En un segundo caso de estudio propongo, por una parte, sobre todo centrarme en la economía política, ya que, bueno, a mediados del siglo XIX, Karl Marx, antes de publicar su segundo volumen del Capital, es algo que se conoce poco y es que se distribuyó esa obra en fascículos, precisamente para difundirlos de manera más rápida a la masa trabajadora en las fábricas, bueno, en un alarde de difusión rápida precisamente para transgredir el conocimiento y difundirlo, digamos, de una manera mucho más coloquial, por así decirlo. De la misma manera, hay un episodio en los años 70 que, precisamente durante los acontecimientos de mayo del 68, una serie de cineastas como Agnès Varda, Alain Resnais, Jean-Luc Godard configuraron una serie de filmes cortos llamados Cinetract, con la idea de difundirlos entre los estudiantes y personas involucradas en los acontecimientos, a la misma manera que hacía Carlos Marx, ¿no?, con esos fascículos. Estas películas de en torno a 3 minutos de duración carecían de sonido y estaban conformadas únicamente por fotografías estáticas que en conjunto hacían una especie de composición narrada de los hechos que eran difundidas a los estudiantes, a todas las personas, digamos, que estaban involucradas en los acontecimientos del mayo del 68. Estas pretensiones de difusión y de la información, socialización, comprensión de las dinámicas económicas, conformación de una subjetividad comunal o a la cuñada masa proletaria, han sido incorporados en las nuevas tecnologías a través de nuestros dispositivos electrónicos como los smartphones, las tablets, ¿no? Los componentes para la configuración y fabricación de estos dispositivos precisamente provienen de lugares como el Salar de Uyuni en Bolivia o las minas de coltán en la República Democrática del Congo. Tras las pantallas negras de nuestros dispositivos se encierran un cúmulo de chips y un aparataje electrónico que podría interpretarse como la opacidad de su propio funcionamiento. Mi propuesta en este segundo caso de estudio ha sido la elaboración de una serie de dibujos como el que podéis ver aquí, que es precisamente la transcripción del Capital de Marx en un lenguaje electrónico de programación. Cada uno de los capítulos que conforman el primer volumen ha sido transcrito en este lenguaje, para de alguna manera visibilizar ese aparataje que es invisible a simple vista a través de nuestros dispositivos. Y bueno, por último, en este tercer caso de estudio, parto de la obra de Gordon Matta Clark, artista de los años 70, quien intervenía, bueno, tenía formación arquitectónica y artística, intervenía en los edificios modernos para desvelar precisamente de una manera retórica, como ocurría precisamente con la radiografía, los interiores de las casas, no los interiores de los cuerpos, como en el caso de Röntgen, sino los interiores de las casas y por lo tanto la intimidad del espacio que habitaba las familias de ese sueño de vida americano. Estas intervenciones atendieron al auge del edificio de cristal reflectante posmoderno que rompe con la estructura del barrio moderno. Aquí podemos ver a la derecha la columna de Torten, que es un encargo que se le realiza a Walter Gropius durante la dirección de la Bauhaus, y por otra parte un edificio posmoderno a la izquierda, como los cristales reflectantes rompen completamente todo tipo de conectividad, de comunidad en lo que es el espacio. En este tercer caso de estudio, lo que propongo es pervertir precisamente esos cristales reflectantes característicos de la arquitectura posmoderna para incluir fórmulas matemáticas lógicas que dan como resultado contradicciones. De esta manera se desvela esa supuesta lógica apolítica de ese periodo histórico vinculado al capitalismo tardío, ¿no? Para ello lo que hice fue eliminar las coberturas reflectantes de esos cristales utilizados en los edificios postmodernos, y en esos huecos incluí esas fórmulas matemáticas mencionadas que dan como resultado contradicciones propias de todo tipo de ideología, ¿no?, política. Y bueno, para finalizar, que tampoco me quiero extender mucho más, esta es una propuesta de futura investigación o en torno a lo que estoy leyendo, sobre todo por las posibilidades de ese proyecto que he mencionado antes, del proyecto Silica, no porque me interese en sí la innovación de Microsoft, sino me interesa en sí el material del vidrio como un soporte que o sea, permite almacenar datos por un tiempo mucho mayor que el que posibilitan los dispositivos de disco duros actuales. Esto lo que va a permitir es que estos discos duros de cristal de sílice, bueno,
puedan reducir la huella medioambiental derivada de la extracción de recursos naturales en Uyuni o en el Congo, como ya he mencionado. Y en definitiva, el vidrio, que aquí bien ha servido para hablar de sus cualidades retóricas, físicas, también pueda servir en el futuro como como ya he dicho, posibilitador y capacitador del cuidado del medio ambiente y de sus propiedades transparentes, pero a su vez también opacas. Y nada, sin más dilación, de nuevo agradecer a todo el mundo aquí presente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Daniela, creo que ahora ya es tu turno de presentación de las siguientes ponencias. La verdad, estoy encantada con la ronda de ponencias y con las temáticas abordadas y con esta sensación, creo yo, en algún sentido de puja entre el artificio y el mundo natural, que nos pone en una situación de gran debate, de gran desafío, de gran búsqueda. Tengo a continuación que presentar a Pablo Marcel de Arruda Torres y Nayan Silva Furtado. Ellos van a estar presentando desarrollo de órtesis para mano impresas en 3D, los casos de un abductor de pulgar y un inmovilizador de dedo. Adelante, Pablo y Nayan. Sí, buenas tardes a todos. Déjenme compartir la pantalla. Em, bueno, estoy encantado en participar una vez más del Coloquio Internacional de Investigadores de Diseño. Me llamo Pablo Torres, soy diseñador, investigador y profesor en la Universidad Federal de Campina Grande, Brasil. Y también soy doctor en diseño e innovación por la Universidad degli Studi della Campania en Italia. El título de mi presentación es Desarrollo de órtesis para mano impresas en 3D, los casos de un abductor de pulgar y un inmovilizador de dedo. El trabajo se realizó en conjunto con Nayane Silva Furtado y tuve como objetivo describir el desarrollo de dos órtesis para manos que pudieran ser fabricados mediante la tecnología de manufactura aditiva, considerando el aspecto del diseño inclusivo también. Bueno, la impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, es un método que produce piezas a partir del depósito de material en capas sucesivas, lo que permite el desarrollo de estructuras complejas sin el uso de moldes u otras estructuras adicionales de confección. En el ámbito de la salud, el uso de esta tecnología trae una serie de beneficios, ya que permite la personalización de elementos, lo que aumenta su efectividad en comparación con los métodos tradicionales de fabricación. Una de las formas de aplicación de la impresión 3D es en la fabricación de órtesis. Con el uso de la manufactura aditiva en la creación de órtesis se vuelve posible su personalización de modo que se ajuste al formato y tamaño del paciente. La órtesis puede adaptarse a las características físicas del individuo que la utilizará, independientemente de la edad, biotipo y necesidades que pueda presentar. El primer caso es de un abductor de pulgar que tiene como función posicionar e inmovilizar el dedo en abducción y oposición, mejorando la funcionalidad de la mano y de los dedos. Existen casos en los que este movimiento del pulgar se ve comprometido por condiciones neurológicas, lo que provoca una flexión, un encogimiento del dedo hacia la palma de la mano, impidiendo que la persona pueda agarrar y manipular objetos. Luego de analizar los modelos existentes, establecimos requisitos de diseño como permitir contacto con el agua, debería ser lo más universal posible. Cada tamaño de mano tiene su modelo. Queríamos hacer uno que se moldeara a la mano de cada usuario. Posibilitar la respiración de la piel, una superficie ventilada, ser compatible con la producción e impresión 3D y al mismo tiempo presentar variaciones de color. Un principio guía del abductor
fue que fuera proyectado para imprimirse en una pieza plana, siendo posteriormente calentado y moldeado directamente en la mano del usuario, siguiendo su anatomía y eliminando puntos de tensión. La textura presente en el modelo de abductor fue realizada mediante la modificación de algunos atributos en el propio software de corte. La versión final tiene una forma similar a un anillo con dos lengüetas que fijan e inmovilizan el pulgar en abducción. Aunque tenga dimensiones más pequeñas, este modelo consigue adaptarse a diferentes tamaños de dedos. Es importante señalar que la textura ventilada con patrón triangular, además del aspecto más moderno del diseño, busca una mayor transpiración de la piel y el uso de la órtesis incluso para actividades cotidianas que involucren agua, como bañarse y lavar platos. El segundo caso es de una órtesis inmovilizadora de dedo indicada en el tratamiento de fracturas, luxaciones, esguinces en los dedos y artritis reumatoides. Teniendo eso en mente, trabajamos en la elaboración de una órtesis que debería tener también una estética que se asemejara a una joya, potenciando la aceptación del producto. La idea es que en lugar de ocultar la órtesis, pudiera ser mostrada. Como solución, optamos por utilizar el plugin paramétrico de Grasshopper, que modela a través de parámetros estructurados en manera de diagrama de flujo. Por lo tanto, solo se necesitan 3 medidas del usuario para insertar en el software que desarrollamos, que serían la circunferencia de la punta del dedo, la longitud del dedo y la circunferencia de la interfalángica proximal. El modelo final tiene estructura en patrón Voronoi, lo que facilitó el ajuste de las dimensiones del modelo final. Después de la conclusión del modelo virtual, avanzamos a la fase de impresión 3D en resina, lo que da como resultado una superficie más suave en contacto con la piel. El modelo se mostró muy resistente y fijo, con una estructura óptima, siendo necesario prestar atención solo a las fallas en su estructura que necesitan cambios en los parámetros para ser resueltos. Así pues, el modelo cumplió con el objetivo de ser configurado con las dimensiones de cada dedo del usuario. Ser funcional en el sentido de permitir la inmovilización y tener un aspecto visual que tiende a ser un objeto de adorno, una joya. Además, el patrón Voronoi se puede modificar en cada aplicación, lo que resalta aún más las posibilidades de personalización de la órtesis. A partir de la investigación se desprende que los modelos generados de órtesis abductoras de pulgar e inmovilizadoras de dedo resultantes de la investigación presentan atributos estéticos, formales y funcionales que permiten la inclusión y adhesión de sus usuarios en actividades sociales y cotidianas. La utilización de la fabricación aditiva en el área de la salud permite la personalización de elementos, haciendo que las soluciones sean adaptativas para cada usuario. Es importante contar con modelos de órtesis que consideren no solo su función práctica, sino también los aspectos estéticos y simbólicos, creando así una conexión más fuerte con su usuario. Aquí dejo mis contactos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Pablo. Sorprendidísima con el nivel del español, genial, se escucha, se entiende súper bien. Muchas Y tu gracias. trabajo, no, y tu trabajo es espectacular, me encanta. Aparte, creo que ha recibido menciones, premios, podrías decir. Gracias, Daniela. De nada. A continuación, vamos a continuar con Ana Carla Freire de Oliveira y Antonio Roberto Miranda de Oliveira. Ellos van a estar presentando diseño bioinspirado, compuesto sostenible para proyectos con Cobogos. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Eu começo me apresentando. Vou falar em português, assim como o meu colega Pablo, de departamento. Eu não falo espanhol tão bem quanto ele, mas creio que vocês todos compreendem.
Então, sí, eu sou entendemos. professora hoje da Universidade Federal de Campina Grande, Nordeste do Brasil. Antes eu estava na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fui, a pedido, transferida para cá. Então, essa pesquisa que eu vou apresentar, ela é uma parceria com o UFRJ e com o colega Antônio, que não pôde estar aqui porque está em um evento lá em Florianópolis. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Um minuto. Tudo certo? Se vê a tela? Sim? Se ve muy bien, Sí, 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 se sí. ve muy bien y se te escucha bien. Ok. Bem, deixa eu só esconder aqui. O trabalho que eu estou apresentando aqui agora, ele reflete um pouco dos estudos que a Esther apresentou de forma tão simpática e encantadora. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos por trabalhos tão inspiradores. A tarde vai ser rica em discussões no âmbito do design. Então, o trabalho que aqui eu apresento é um design bioinspirado, a partir de um material. Na verdade, é um material que vai definir os caminhos e as formas que a gente pode obter para um projeto de determinados artefatos e determinados produtos. E, nesse caso, é um cobogó. Cobogó é uma unidade, é um elemento da arquitetura brasileira que faz, às vezes, de ventilação e de iluminação, sem assim perder a privacidade do espaço. Então, essa é uma pesquisa, mais uma vez, em parceria com o UFRJ, mas desenvolvida também no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Campina Grande. Bem, a investigação, ela aborda o aproveitamento de resíduos. Mais especificamente, pois não? Creo que no estamos viendo las diapositivas correr. Tienes la pantalla igual en el PDF, no estamos viendo tu pantalla completa. No vemos Agora? los slides, Ana. Vete a los Como? No estamos viendo los slides. Ok, Ana, tá só a sim, capa do slide, ele não passou. certo. Eu vou tentar compartilhar de novo. Só um minuto. Não? Ahí se ve pantalla completa. Ahora fíjate si Pasa podemos la ver los siguiente. demás slides. Pasa a la siguiente. Não está passando. Agora sim? Ahí Agora, sí, agora Sí. sim. sí, Ok, Sim. ahora sí. muito bem. Gracias. Então, o artigo ele aborda o aproveitamento de cascas de ovos em pó na granulometria de 50 milímetros de peneira e numa matriz polimérica oriunda de recursos sustentáveis, portanto, não oriunda de recursos fósseis. Neste sentido, a gente buscou o desenvolvimento de um material com menor impacto ambiental. Não que ele não apresente algum impacto, ele apresenta, mas ele é bem menor e busca mitigar os efeitos do antropoceno no meio ambiente. Então, nesse sentido, a gente aborda princípios da economia circular, que é exatamente o aproveitamento de resíduo em toda a sua produção, né? E o resíduo, ele para de ser descartado, ele deixa de ser descartado e passa a ser aproveitado enquanto matéria-prima. Neste caso, optou-se por aproveitar cascas de ovos por ser um material mineral, basicamente carbonato de cálcio, que é, inclusive, muito aproveitado no meio ambiente, na alimentação, e, nesse caso, buscou-se a sua utilização enquanto carga em uma matriz de polímero vegetal. Aqui eu vou passar rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, a casca de ovo ela é muito rica em carbonato de cálcio e outros minerais. E tem um potencial muito grande para substituir materiais como o caulim ou o gesso, e reduzir impactos ambientais e preservar outros recursos naturais. Então,
por meio da metodologia de MDD, que é o Material Driven Design, muito apresentado e muito bem apresentado pela professora Esther, a MDD situa os materiais como protagonistas no processo criativo de design. E, nesse sentido, buscou-se uma exploração sensorial e técnica das propriedades do material compósito ou ecocompósito e sua possível aplicação no campo do design. Neste caso, em um elemento de arquitetura que foi desenvolvido em parceria com arquitetos, engenheiros civis e designers. Aqui, nós temos os materiais que foram utilizados para o desenvolvimento deste material compósito. Aqui eu estou apresentando de forma muito resumida, mas, em princípio, eu estou focando somente nos materiais e técnicas. Processos de fabricação, o artigo tem muito mais informações a respeito. Então, aqui, as cascas de ovos foram trituradas até virarem pó e misturadas a uma resina de base vegetal, que é óleo de rícino, ou o que a gente conhece aqui no Brasil como a planta como mamona, e ela é um bicomponente atóxico e perfeitamente oriundo de recurso natural. Aqui nós temos o aspecto desse compósito. Ele é um aspecto mais poroso. Testes foram realizados em placas Petri, onde primeiramente analisou-se a resina e, em seguida, analisou-se a matriz polimérica com a carga de cascas de ovos, que foram previamente secas em estufas de laboratório. E aí observou-se que a resina expandiu muito pouco, mas ainda assim nós trabalhamos com um molde que pressionou o material para evitar que bolhas surgissem no material, fragilizando a sua estrutura. Para a realização de ensaios mecânicos, para avaliar propriedades mecânicas do material, utilizamos o laboratório do NUMATS, da UFRJ, que trabalha com tecnologias e materiais naturais. Então, no ensaio de resistência à flexão em 3 pontos, nós obtivemos uma resistência de 25,65 megapascal. Já no ensaio de resistência à tração, nós obtivemos uma resistência média de 18,43 megapascal, o que muito nos animou para a aplicação deste material em elementos não estruturais, como o cobogó. Aqui, fizemos um breve estudo e uma consideração sobre o que vem a ser design bioinspirado, né? Que a gente considera 3 princípios: a natureza como modelo, a natureza como medida e a natureza como mentora. E, a partir daí, a gente não quis muito se afastar da própria forma do ovo. E, para um estudo breve, nós chegamos a algumas proposições, a partir das propriedades que o material compósito nos apresentou, sejam elas físicas ou sensoriais. E, a partir dos dados técnicos e sensoriais, nós propusemos esta forma de cobogó. Então, ele permite tanto a ventilação quanto a iluminação. Essa forma de produção, ela foi adotada a partir do seguinte processo: moldagem por adensamento. E esse processo é demasiado simples de ser obtido e adotado até por comunidades mais carentes que queiram trabalhar essa tecnologia. Aqui é mais uma vista do cobogó, algumas composições por meio de módulos de repetição e módulos de rotação. Ele permite muitas outras composições, e aqui eu tenho um ambiente que foi modelado a partir da figura desse cobogó, para a gente ver um pouco do efeito dessa iluminação. Agora, o material segue para estudos mais detalhados de absorção de água e de resistência às intempéries. E, desde já, eu queria agradecer a todos vocês pela atenção. E aqui eu deixo o contato, tanto meu quanto do professor Antônio, que também trabalhamos juntos no Departamento de Design Industrial da Universidade Federal de Campina Grande. Muito obrigada a todos. Muchísimas gracias, Ana Carla. Muchísimas gracias.
Buenísimo tu trabajo. Bueno, muy bien. Creo que nos quedan unos minutitos, tenemos unos 15 minutos. No quería dejar de mencionar al profesor Miguel Isaac Sahagún Valenzuela. Él iba a estar presentando hoy, pero ha tenido una dificultad en el aeropuerto. En este momento está en Japón, así que tuvo una dificultad con su pasaporte, lo perdió. Entonces no se ha podido conectar. Él iba a estar presentando la integración entre la biofilia y lo digital en arquitectura, diseño y urbanismo a través del organicismo digital. Así que los invitamos a leer su artículo. Del mismo modo, si querés, Esther, comentar o decir aquellos artículos que no han podido presentar en este coloquio. Sí, por nuestra parte no han podido presentar desde el Basque Biodesign Center, que no sé si conocéis, es una institución pionera que está en el País Vasco, en una zona rural, y que os invito a que visitéis su página web, porque desde luego fueron los que a mí me introdujeron en todo este maravilloso mundo de los biomateriales que vamos extendiendo también en nuestro grupo de investigación. En concreto, ellos estuvieron trabajando con el artículo Biodesign Thinking, metodología de innovación desde los materiales. Participaron en él Eduardo Loreto, Ane González Pérez y Olga Iradier Arce, que es la directora del Basque Biodesign Center, y como estudio de caso están desarrollando un material a través de la lana laxa, que son un tipo de oveja que está en el País Vasco y que supone un problema medioambiental. Por todos sabéis que los ganaderos tienen que deshacerse de la lana y no la pueden quemar. Entonces, ellos están haciendo una serie de investigaciones, han desarrollado un fieltro, pero también han desarrollado un biocomposite, que lo han testado también en la dirección que Ana Carla nos ha presentado, ¿no? Como un poco paramento para mobiliario urbano, muy interesante. Y luego, ellos desde luego no pudieron estar presentes porque ya iniciaban prácticamente sus vacaciones. Esta fecha es muy, muy complicada en España, complicadísima, sí. La verdad es que yo agradezco también a todos los autores, ¿no? que han participado en este bonito proyecto y que, bueno, que al final han hecho un hueco en una fecha tan complicada como es un 31 de julio, ¿no? Que muchos ya están de vacaciones. Y luego la última investigadora, Paloma Rodera Martínez, con el proyecto de la inteligencia artificial como aliada en el proceso creativo, planteó un estudio de caso con la celulosa bacteriana como biomaterial y lo que hizo fue ver cómo la inteligencia artificial podía contribuir a través de diferentes parámetros para variar los medios de cultivo. Y realmente pues se le cursó la invitación a la investigadora, pero no hemos sabido de ella, no ha respondido a la invitación. Entonces, bueno, pues eso es un poco la parte que hemos coordinado desde Campus Creativo. Bueno, encantados todos con todas las ponencias y bueno, les dejamos aquí en el chat el link a todos los que están interviniendo en el público como para que puedan tener acceso a la publicación. Tenemos un ratito como para poder conversar entre nosotros y ampliar algún aspecto por ahí. Yo había sugerido a Sally, pero Esther, vos sos también la que puede quizás decir quién puede ampliar o alguien de nosotros que quiera comentar o decir quizás también un poco cómo es que fue surgiendo su propia investigación. Estas investigaciones no salen de la nada, sino que son parte de un proceso. La idea también es que la consecutividad de los cuadernos va generando esa circularidad, digamos, esa posibilidad de seguir indagando sobre quizás ideas que en un momento parecían vanas o no, y después a medida empiezan a cobrar consistencia, fuerza y empiezan a desarrollarse de manera sucesiva en las diferentes entregas. Así nos viene pasando con muchos de los proyectos, así que obviamente, como bien dijimos al comienzo, esta es una puerta inaugural para nuestra relación, así que seguro vamos a estar produciendo nuevo material en lo sucesivo. Te doy la palabra por si quieres
Bueno, yo únicamente sí que me gustaría un poquito, pues, como contextualizar cómo se dio esta colaboración, porque creo que surgió de una manera, inusual, por lo menos para nosotros, pero fue muy bonito porque nos permitió, prácticamente los cuadernos de Palermo ha sido nuestro primer trabajo conjunto como grupo de investigación. Entonces, cuando surgió el reto, lo lanzamos al equipo, a aquellos investigadores, ¿no?, que quisieron, recogieron, ¿no? Recogieron de alguna manera el testigo, ¿no? Y se dejó bastante abierto, ¿no? Dentro de un poco las líneas de investigación y lo que habíamos planteado y la invitación que nos habíais cursado desde Palermo, realmente yo lo que planteé es que, bueno, pues que podríamos también tener en cuenta que en nuestro grupo de investigación hay artistas, hay arquitectos, hay diseñadores, entonces que cada uno podía llevarlo a su terreno personal sin forzar escribir de algo que realmente no les iba a interesar, y al final quedó un monográfico muy interesante. También nos parecía que era fundamental invitar a colaboradores externos, ¿no? De ahí surgió también, pues, la invitación al equipo del Basque Biodesign Center, porque realmente tenían mucho que decir, ¿no?, en este cuaderno, y también la invitación a David, que a mí me encanta, ¿no?, cómo escribe, cómo habla, y que nos conocimos también casualmente a través de una invitación, como digo yo, a ciegas, un Tinder de estos intelectuales en un programa de radio, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ha surgido esas sinergias, y yo creo que estos momentos, ¿no?, o estos cuadernos, el poder estar vosotros allí en Argentina, nosotros en España, y bueno, y el poder generar estos lazos, ¿no?, son situaciones maravillosas que nos permite nuestra profesión, que nos permite la universidad para seguir generando transferencia de conocimiento. Yo, dicho esto, me callo para dejar paso. Únicamente tenía una pregunta, una consulta para Carla. Vale, nos ha interesado mucho, de hecho mi compañero Miguel no me ha dicho, dice, anota lo de la resina de ricino. Es un biocomposite, Carla, ¿no? ¿Cómo lo habéis? Porque nosotros hemos llegado a hacer también biocomposites con cáscara de huevo en el proyecto de Comat, ¿no?, con goma Santana. Pero nos interesa mucho porque, claro, esas pruebas de resistencia, me decía Miguel, dice, nosotros trabajamos nuestros biomateriales y muchos de ellos los tratamos entre algodones, y tú le estabas metiendo ahí carga de presión, ¿no? Cuéntanos, por favor, un poquito más, y luego ya yo creo que podemos libremente abrir el micrófono a todo el público. Sim, Esther. Então, eu vou começar a falar da própria resina polimérica. Ela é oriunda de uma planta aqui no Brasil muito conhecida como mamona. E a partir dela, da semente dessa planta, a gente extrai esse óleo, polimeriza, e criam-se dois componentes nessa resina. A gente tem o poliol e o pré-polímero. O pré-polímero é o elemento responsável pela cura da resina, por acelerar, né, ela. Então, nesse sentido, o poliol é 100% dessa planta. E o pré-polímero também é dessa planta, mas ainda tem um percentual muito pequeno, que a gente pode falar em 2% de petróleo. Eles estão conseguindo quase 100% de fonte não petrolífera. Então, essa resina polimérica, ela é atóxica, você pode trabalhar sem luvas, sem máscaras, e, a partir daí, ela recebe muito bem resíduos de cargas vegetais, como fibras naturais, como o próprio mineral, que é o carbonato de cálcio da casca de ovo. Então, eu estou fazendo vários experimentos aqui na Universidade Federal de Campina Grande, inclusive com flora do semiárido paraibano, que são belíssimas e têm um potencial incrível de ser aproveitado. Então, também como você apresentou a materioteca, eu estou desenvolvendo uma materioteca que se chama Matéria D. Então, ela vai ser digital e vai focar especificamente em tecnologias acessíveis para materiais que foram produzidos de forma muito experiencial, né? Então, a gente tem esse experimento, sim, ele é desenvolvido de forma muito acessível, de forma muito facilitada e de forma coletiva. A gente também chama o coletivo para participar, não somente da universidade, é quem nos traz também esse resíduo. Para você ter uma ideia, aqui está o material, que é a casca de ovo,
E essa plaquinha, a casca de ovo, ela foi doada por comerciantes que têm panificadoras aqui na cidade. Então, a gente também traz a comunidade para doar e aprender junto. Então, sim, é uma resina de fonte natural e completamente, repito, atóxica. Isso é Sí, muito no importante. tóxica. Es E que es ela muy é, interesante. isso, ela é utilizada, inclusive, para substituir implante dentário, que é de titânio, e próteses também. Então, ela tem uma Claro, resistência claro. muito grande. Então, é um biomaterial. Porque, Carla, entiendo que funciona prácticamente. Yo vengo del ámbito de la escultura, he trabajado con resina de poliéster, que tiene su Sim. catalizador y su activador, E pero claro, la um resina odor de forte, poliéster né? es muy tóxica, la tienes Muito. que trabajar con mascarilla, con gloves, con guantes. Entonces, claro, esta resina de ricino biomaterial a nosotros nos interesa muchísimo porque realmente te permite, claro, trabajar a través de moldeo con retardantes, o sea, bueno, abre un mundo, Sim, pues ya nos pondremos en contacto y me por contarás favor. más de ello. Muchas Com gracias, certeza. Carla. Muitas graças. Estás muteada, Ahí va, Daniela. ya Yo creo me que di está cuenta. invitando a hablar a quien quiera comentar algo, pues somos muy Exactamente. Si poquitos, hay alguien estamos más, casi en familia. Yo creo que se puede abrir, pues, levantáis la mano o como queráis, abrís el micrófono. nos quedan unos minutitos más, nos quedan unos 5 minutitos más. Eh, Me encantaron las preguntas, sería bueno quizás avanzar en otra. A mí me gustó Daniela, muchísimo el trabajo. Sí, adelante. sí, te quería ¿Quién preguntar, me habla? Sally, ¿no estoy muteada? Ujú. No, adelante, adelante. Se te Vale. escucha No, bajito, pero no estás muteada. no, vale, es que me he cambiado de auriculares. Sí, quería que nos contaras un poco del perfil de la escuela de diseño vuestra. ¿Me oís? Así Estoy como escuchando. resumidamente. Cuando escuchaba a Esther presentar digamos, todas las líneas de investigación, cómo estaban funcionando. Bueno, nosotros tenemos un instituto de investigación en diseño y debajo de este instituto funcionan 27 líneas de investigación. Yo ahí Mm. les posteé el link al programa de investigación donde está cada una de las líneas con sus directores y con sus descriptores. A partir de ahí, bueno, nosotros estamos trabajando muy, pero muy intensamente en una red de investigación con otras universidades. De hecho, cada uno de los cuadernos están amparados por esta red de investigadores con las que mantenemos vínculo y con las que tenemos lógicamente convenios, intercambios. Y bueno, por ejemplo, tanto Pablo como Ana Carla han participado también en otros cuadernos de la misma línea, la mía, y de otras líneas de investigación. Nosotros tenemos una red inmensa con universidades latinoamericanas y lógicamente estamos permanentemente en comunicación con ellas, avanzando en lo que ahora estamos en paralelo trabajando, que es el futuro del diseño. En este momento, en paralelo con este coloquio, se están desarrollando una serie de charlas entre distintos académicos, profesionales, entendidos, expertos, que están casualmente debatiendo de manera, les digo, continuada, hace 2 semanas, en distintas reuniones sobre cuáles pueden ser aquellos desafíos, aquellos lugares de contacto y aquellos lugares que son de ruptura, lógicamente, que es de donde nacen, ¿no? Quizás las mejores ideas en lo que supuestamente tenemos hacia adelante, ¿no? En el presente y hacia adelante. Si querés, puedo darte mayor información ya más por escrito, nos queda Sí, muy poquito sí. tiempo como para poder avanzar Gracias, en esto. perfecto. Sí. Hay una infinidad de acciones que obviamente en estos 2 minutos no te puedo verbalizar, No, claro, claro. pero Muy además, interesante, bueno, gracias. Sí, la verdad es que Daniela, felicidades por ese, decías Sí, que en el impresionante. chat que lleváis 25 años, felicidades porque doy fe que
Yo solamente tratando de coordinar este cuaderno ha sido un trabajazo, gracias de verdad a mis compañeros que además nos hemos organizado haciendo un trabajo de revisión por pares, apoyándonos entre nosotros. Entonces ha sido una fórmula muy bonita donde todos hemos trabajado de manera altruista y hemos aprendido muchísimo. Así que imagino el trabajo de coordinación tan brutal que lleváis en vuestra universidad para sacar las publicaciones que sacáis con el rigor también tan interesantes. Yo me he descargado alguna de ellas, de hecho las he citado también en el artículo, así que enhorabuena porque es un trabajo maravilloso, necesario en el ámbito de la investigación, tanto de arte de los campos como de arte y el diseño, porque tenemos que estar luchando continuamente para que se nos reconozca cómo investigamos en nuestros campos y creo que hacéis una labor excelente. Es que el campo de la investigación hace más o menos 10, 15 años no era tan reconocido en lo que es el área ni de la arquitectura, ni del diseño, ni del arte. En estos últimos 15, 20 años creo que se ha hecho como una progresión exponencial, en gran medida casualmente son estas acciones. La facultad está liderando este espacio en relación a los países de habla hispana en toda Latinoamérica. Tenemos un ranking QS sostenido en arte y diseño, ya vamos, no sé si estoy equivocada, pero alrededor de 8 años que estamos sosteniendo ese ranking. Después les puedo mandar el link. Así que bueno, hay una cantidad de aspectos que se van dando en función, también vamos respaldando y vamos potenciando las diferentes acciones de investigación, de enseñanza, de accesibilidad a nuestra plataforma, de legibilidad, es decir, hay una infinidad de aspectos. Bueno, aquí quizás deberíamos ir haciendo un cierre, estoy empezando a ver ponentes de la comisión que sigue, los invito a estar presentes si quieren y si tienen ganas a quedarse en las ponencias que siguen, porque la comisión que sigue es la que desarrollamos con el profesor doctor Alberto Esteves de la Universidad Internacional de Cataluña, del Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética, así que a lo mejor pueden estar interesados. Con ellos también tenemos, que es lo que había comentado antes, un cuaderno que estamos presentando hoy y que pertenece también a la línea. Bueno, si te parece, Esther, vamos dando un cierre. No sé si quieres decir algunas palabras finales y ya nos despedimos. Bueno, nada más que muchísimas gracias a todos los ponentes por las maravillosas comunicaciones, al público que ha estado asistiendo y sobre todo a ti, Daniela, por hacer esto posible. De verdad, muy agradecidos desde la Universidad Europea. Soy un medio simplemente, alguien más dentro de la facultad. Aquí hay que agradecerle a las acciones que nos posibilita el instituto, el decano, la facultad y la universidad. Bueno, muy bien, creo que merecemos un gran aplauso. Nos estamos viendo, nos estamos comunicando pronto para continuar con un futuro proyecto. Encantada. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Encantadísima.